Vamos a buscar la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículos del 6 al 16. El título del sermón de hoy, aquí lo tiene: la búsqueda de la excelencia cristiana. La búsqueda de la excelencia cristiana. Primera Timoteo 4, 6 al 16. Dice la Escritura: si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida eterna. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar. Nosotros te agradecemos, nuestro Padre Celestial, Señor Santo, bendito, tu palabra preciosa que hemos podido leer. Nosotros te agradecemos que podamos estar aquí hoy para escuchar tu palabra. Queremos que desde tu corazón a nuestro corazón llegue tu verdad. Tu Espíritu Santo, Dios. Nosotros podamos conectarnos a tu Espíritu Santo en adoración, en sumisión para escuchar tu palabra. Y que tu Espíritu Santo, Dios, nos guíe a tu verdad hoy. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1:3 que Dios nos llamó a su gloria y excelencia. Dios nos llamó a su gloria y excelencia. La búsqueda de la excelencia cristiana. ¿Qué sería la excelencia cristiana? Algunas definiciones de esta palabra incluyen ser pertinente o actuar a un nivel más alto que los demás. Esta es una cualidad inherente en aquel a quien servimos y adoramos. Dios es excelente. La palabra hebrea puede traducirse al español como glorioso o majestuoso, indicando una alta dignidad o nobleza. Dios es glorioso, majestuoso, de alta dignidad, noble. Eres excelente. Y Él nos llama a tener una vida cristiana excelente también. Él quiere que nosotros seamos sus discípulos, sus seguidores, y seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo para su gloria y alabanza. Él quiere que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de vivir la vida en Cristo sea excelente como fue la vida de Cristo. La excelencia es algo a lo que todos los creyentes deben aspirar en su vida cristiana. La Biblia nos habla de Jesús viviendo una vida excelente.
La Biblia dice que Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, y cuando dice eso en Filipenses dice cuyo nombre es excelente, un nombre excelente sobre todo nombre. El nombre es Kyrios, Señor. Él es nuestro ejemplo supremo. Nuestra meta debe ser la excelencia que Él nos inspiró, hermano. Si en verdad usted es un adorador, si adoramos y alabamos a Dios, si nosotros creemos en ese Dios excelente, cuyas obras son perfectas, si nosotros amamos y creemos en Jesucristo, cuyo nombre es excelente y su vida fue excelente, entonces nuestro estándar al que debemos aspirar en nuestras vidas, en nuestra vida personal y en nuestros ministerios en la iglesia local debe ser la excelencia. Y usted dirá, nunca podremos ser como Él. No importa. Usted es bueno siempre que tenga un paradigma, un estándar que sea superior a usted. Y aunque usted no pueda alcanzarlo totalmente, porque no podremos vivir como Cristo, claro está, pero nuestra búsqueda de Él nos lleva a ser transformados. Nuestro deseo de vivir a esa altura de la plenitud, nuestro deseo de crecer como creyentes a la estatura de Cristo, nos lleva a ser mejores y más excelentes. Nuestra vida tal vez no pueda alcanzarlo, pero Pablo dice, yo sigo a la meta. No creo que ya lo alcancé, no creo que ya lo tengo, pero prosigo a la meta para agarrarme de aquel que me tiene agarrado a mí. La búsqueda de la excelencia es aquella que en fe cree que yo voy a hacer todo lo que me toca, todo lo que es posible y que Dios hará el resto. Y que además de eso, Cristo me va a presentar siempre excelente delante de Dios. Nosotros debemos creer y obrar para vivir una vida excelente delante de Dios. La palabra de Dios nos instruye de forma apropiada. Allí en Filipenses 4:8 que leían ahorita, Olga Esther, si hay virtud alguna en esto pensar. Recuerden, ahí donde dice virtud, la palabra puede ser traducida también excelencia. Si hay excelencia alguna en Dios. Si usted descubre esto, en eso pon tu corazón y tu mente. En eso pon tu mente a pensar. Dedica a eso tu corazón, dedica a eso tus pensamientos, a la excelencia. De lo que venimos a hablar hoy es de excelencia. La vida cristiana ocupada en Dios nos llevará a la excelencia en nuestro andar con Cristo. ¿Cómo yo logro la excelencia? ¿Cómo buscar la excelencia en la vida cristiana? Tienes que ocuparte en eso. Ocuparte en eso. No llega así. No llega porque yo me postre en oración y le diga, Señor, hazme excelente. Él va a decir, bueno, eso es lo que yo te pedí a ti, que te hagas excelente. Eso tú no me lo pides a mí, eso te lo estoy pidiendo yo a ti. Dios nos está diciendo que vivamos excelentemente, que vivamos vidas cristianas verdaderamente excelentes. Ahora nosotros vamos a descubrir en la Biblia que Dios quiere que nos ocupemos en una vida excelente, en lograr una vida excelente. Y lo primero que descubrimos es que hay tres, en este pasaje que nosotros vamos a tener aquí, que hay tres ocupaciones que nos llevan a la excelencia en la vida cristiana. El primero ya lo tienen ahí, ocúpate en tu vida espiritual. Para tener una vida excelente, ocúpate primeramente en tu vida espiritual. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido. Nutrición, ¿verdad? Mira que hay gente hablando de nutrición en estos tiempos, ¿verdad? De nutrición, que si esta comida, que si aquella, que si baje grasa, que si la sal. Hay nutricionistas, en internet está lleno de nutricionistas, para que usted sepa. De gente a veces que no saben nada, pero hacen dinero ahí en YouTube con la gente que le obedece a ellos y comen y dejan de comer y hoy esto está bueno y aquello está mal. Bueno, pues espiritualmente, usted para estar bien nutrido de la fórmula de Dios es la palabra de Dios. Dice, nutrido ¿con qué? Con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Tú tienes que desarrollar tu vida espiritual. Tienes que ocuparte en lo espiritual. Así que tienes que estar nutrido de la palabra de Dios. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. La piedad es nuestra búsqueda de Dios. Cuando le adoramos, cuando oramos, cuando nos acercamos a Él, somos piadosos.
cuando dependemos de Él, cuando Él está en el centro de nuestro corazón, cuando no anhelamos otra cosa que su amor y su gloria, contra nuestras vidas lo que más anhelan es que Él sea glorificado. Y no que yo prospere y que yo pueda alcanzar, sino que Él sea glorificado con mi vida. Cuando la aspiración suprema es la gloria de Dios, eso es piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera, palabras fiel y digna de ser recibido por todos. Es estas palabras. Y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios para alcanzar esto, porque esperamos en Dios viviente, en el Salvador de todos los hombres. Hermanos, los anteriores al versículo 6, del 1 al 5, hablando sobre la apostasía, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que hay falsas enseñanzas por la hipocresía de mentirosos. Hoy hablaba yo con los nuevos congregados que están recibiendo clases de discipulado precisamente este tema, porque Dios todo lo encaja, ¿ves? Y este tema no lo preparé yo, fue algo que surgió ahí entre nosotros, para que vean ellos mismos que son nuevos creyentes, cómo Dios lo encaja todo. Y hablábamos de esto, de las personas que están por ahí enseñando de manera mentirosa. Hay mucha gente con la palabra de Dios, hermanos. No piense que porque haya gente enseñando mal la palabra de Dios es porque la palabra de Dios está mal. Al contrario, piense que la palabra de Dios está bien, porque la Biblia dice que se amontonarán maestros que serán falsos maestros. Porque no quieren enseñar la palabra, sino medrar, o sea, teniendo ganancias deshonestas con la palabra de Dios. Medran. Pero ¿sabe cómo? Falsificando la palabra de Dios. Falsificándola. Y vendrán muchos y se amontonarán maestros. ¿Y sabe qué enseñarán? Lo que la gente quiere oír. Porque la gente tiene comezón de oír. ¿Y qué quieren oír? Lo que les gusta oír. Y estas personas van a hablar lo que te gusta oír. Tengo una profecía para ti ahora. Te vas a hacer rica el mes que viene. Todos queremos oír eso. Te vas a sanar de esa enfermedad. ¿Ah? Y entonces hay muchos enseñando mal. Y la Biblia dice que es por la hipocresía de mentirosos y por gente que quiere medrar, obtener falsas ganancias deshonestas con la palabra de Dios. El Señor dijo incluso que vendrán muchos falsos cristos. Muchos falsos cristos vendrán. Pero nosotros podemos ser personas que no se dejen engañar. ¿Cómo? Ocúpate en lo espiritual. Crece espiritualmente, una persona conectada espiritualmente con Dios, que se nutre con la palabra del Señor, que se ejercita para la piedad, una persona que busca desinteresadamente, continuamente a Dios, una persona que está en la palabra fiel del Señor, que en esto trabaja y sufre por ser espiritual, no será engañada. No será engañada. No será engañada. No puede ser engañada. El diablo no puede engañar a un verdadero cristiano. A un verdadero cristiano no. El diablo intentó o no intentó engañar a Cristo en el desierto cuando lo tentó. ¿Lo intentó o no lo intentó? Ahora, ¿lo intentará entonces con usted o no lo intentará? Pero claro. ¿Y con qué intentó el diablo engañar a Jesús en el desierto? Con la palabra de Dios. Lo trató de engañar con la palabra de Dios. Porque parece que si alguien se para y dice, la Biblia dice, obtiene una autoridad que está por encima de él o manipula esa autoridad a su propio deseo. Y Pablo dice, eso va a ocurrir. Vienen hipócritas mentirosos. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que si las personas no son cristianos bautistas seguramente son mentirosos. No, hay muchos evangélicos fieles a Cristo predicando el evangelio en cualquier denominación cristiana. Pero usted tiene que tener... Para tener oídos para oír hace falta ser espiritual. Para poder discernir espiritualmente hay que ser espiritual. Para tener la excelencia cristiana entonces de saber elegir, usted tiene que ser espiritual. Ocúpate en tu espiritualidad. Si quieres una vida excelente, ocúpate en tu espiritualidad. Cuando Pablo advierte a Timoteo que enfrentará falsas enseñanzas, le dice que la manera en que lo va a vencer es usando el conocimiento de la verdad. Usando el conocimiento de la verdad. Eso usó Jesús. Cuando el Satanás le dijo un versículo de la Biblia manipulado, él tenía otro bien fundamentado. Bien fundamentado.
Pablo le dice a Timoteo y le advierte que no pierda su tiempo ni en mitos, ni en fábulas, ni en historias de habladuría por ahí. Le dice, claramente se lo dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Tú tienes que ejercitarte en algo nuevo, en la piedad. Ejercítate en la piedad. Pablo compara el ejercicio físico con el espiritual. De alguna manera le está enseñando que tiene que entrenarse así como se entrena a una persona físicamente. Y no dice que el ejercicio físico para nada es provechoso, sino que no es provechoso para muchas cosas. No es que hay que desechar completamente el ejercicio físico, no es lo que Dios está diciendo. Lo que está tratando es de buscar una comparación. Usted conoce cuando alguien se ejercita físicamente, ¿verdad? Usted lo ve, los que van al gym. Usted lo ve. Ahí en el mic, mira, ahí está, usted lo ve, musculoso. Se pone la camisa apretadita para que la gente sepa que fue al gym. Es una broma, amigo mío. Pero claro, usted se da cuenta que yo hace tiempo que no voy al gym. Y cuando vamos a jugar béisbol allí, nos damos cuenta, como digo ahora yo en Bengueye, nos damos cuenta quiénes son los que están ejercitados y quiénes no. Cuando usted ve a Rafi correr, usted se da cuenta que hace tiempo que no corre. La vida espiritual puede ser parecida. No hay excelencia en el que no tiene piedad ejercitada. Y lo interesante de la gente que hace ejercicio físico es que saben que si lo dejan por un tiempo, lo perdieron. No es que usted este año hizo ejercicio físico y se puso... de hecho, todos nosotros en algún momento tuvimos esa época, ¿verdad? Cuando yo era joven, que jugaba béisbol y fútbol y estaba ejercitado, era flaquito así. Y podía ir en bicicleta. No, es que hace 4 años atrás yo hacía 3 veces a la semana hasta 50 millas por la mañana en bicicleta. 50 millas. Yo no, si me monto no doy 3. Porque lo pierdes. Lo pierdes. Si dejas de ejercitarte espiritualmente en la piedad, lo pierdes. Porque es una relación. Y mire, usted dice, tuve una relación de noviazgo y primer año con mi esposa tremendo, y después durante 6 meses deja de conversar y de tratar los asuntos y pierde la relación matrimonial. Por 20 años han tenido una buena relación matrimonial, se han comunicado, se han amado, se han respetado. Por 3 meses pierda eso para que usted vea. Pierda esa comunicación, empieza a ser serio, empieza a ser reservado con su esposa o su esposo, empieza a no contarle, empieza a dudar, y va a ver que en 3 meses destruye un matrimonio de 20 años. Espiritualmente es igual. Destruye su espiritualidad en nada si usted descuida la espiritualidad. Es algo en lo que hay que ejercitarse. El ejercicio físico para poco es provechoso, aprovecha para pocas cosas, aprovecha para una cuestión física y demás. Pero hay una verdad en la Biblia, que este cuerpo, día en día que le va pasando, se va envejeciendo. Y usted puede hacer mucho ejercicio físico, pero no va a evitar eso. Usted se puede estirar las arrugas ahí con un poco de cirugías plásticas, pero no va a evitar eso. Usted va a envejecer. Así que el ejercicio físico al final aprovecha, pero no aprovecha poco, aprovecha poco. Pero el ejercicio espiritual, porque mientras este hombre exterior se va deteriorando, el interior, ¿qué pasa? Se renueva de día en día y se hace cada vez más santo, más fuerte, porque hay un proceso en nosotros, en el cuerpo físico, de degradación, de destrucción, según la ley de Newton. Los cuerpos se van. El mundo, Newton dijo que el mundo era como un reloj. Dios le dio cuerda al principio, pero la cuerda se va hasta que ya va perdiendo fuerza el antiguo muelle de la cuerda. ¿Recuerdan el muelle aquel? Los niños no saben lo que estaba hablando yo, pero los jóvenes no saben, pero los más viejos recuerdan aquel reloj de una cuerda así que le dabas cuerda y se encogía. Y entonces, está muy fuerte al principio, pero va perdiendo. El cuerpo humano, así es. Mientras este cuerpo se va destruyendo, entonces el ejercicio físico puede mantener un poco, pero al final no va a lograr eso. Pero el ejercicio de la piedad te hace cada vez más fuerte espiritualmente.
te hace cada vez más santo espiritualmente, te hace más cercano a Dios. Una vida excelente cristiana es una vida en la que usted tiene que hacer una vida de piedad como un ejercicio físico. Ejercítate, dice el Señor, para la piedad, ejercítate. Y el versículo 10 es interesante porque dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. El que piense que esto va a ser fácil, no lo va a hacer. Pero mire usted el que hace ejercicio físico. De hecho, muchas personas dicen, voy a hacer ejercicio. Y tienen tremenda disposición, pero cuando tienen que levantarse temprano ir para allí, o tienen que empezar y qué sé yo, y la dieta, dicen, ¿qué va? Yo no puedo con esto. Porque hay que trabajar duro y sufrir. ¿No es verdad? Entonces, para ejercitarse en la piedad también hay que trabajar. Hay que trabajar duro y sufrir. Pero hay resultados, hermano. Hay resultados de excelencia. Cristiano, ocúpate en tu vida espiritual. Ocúpate como un atleta de alto rendimiento que se ocupa. El atleta de alto rendimiento se ocupa en ejercitarse físicamente continuamente porque no va a vencer. No va a vencer cuando llegue el día de la prueba, el día de la final esa olímpica o de cualquier meta. No va a vencer. Ejercítate para la piedad. Oración, Biblia. Mira cómo dice Pablo, tremendo, dice. Pero porque nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Nutrido, bien nutrido ahí, bien nutrido. Aprovecha toda la vida y más allá de ella para tú vivir cercano al Señor. Aprovechalo. Ejercítate para la piedad. Ocúpate en tu vida espiritual. Dilo, lo voy a hacer. Comprométete con el Señor. Me voy a ocupar de orar, de leer la Biblia. La vida cristiana excelente es una vida ocupada en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, en Dios. Y tenga cuidado porque esto va primero. Porque después voy a hablar de los dones espirituales y hay que servir al Señor. Pero hay un dicho por ahí que dice que hay gente tan ocupada en la obra de Dios que se olvida de Dios. Están tan ocupados sirviendo a Dios que cuando Dios le dice, quiero decirte algo, Señor, no puedo hablar contigo porque estoy trabajando para ti. Pero Dios prefiere que te sientes con Él, que te sientes con Él, que te sientes con Él a conversar, que hables con Él, que dediques tiempo con Él. ¿Sabes? Cuando yo tuve mi primer empleo aquí en los Estados Unidos, fue en una iglesia. No de pastor, sino trabajando allí en la iglesia. Pero el pastor de la iglesia me pedía cada rato que hablara, conversar conmigo. Y el pastor me decía, oye, pastor, venga para acá, porque me decían siempre, pastor, venga para acá, que para la oficina, que quiero conversar con usted. Y yo le dije, pastor, me da pena, puede ser después del trabajo, porque es que a mí me están pagando por trabajar aquí y me da pena, porque él era el pastor, pero el administrador era el que me controlaba el tiempo. Y él me decía, usted cuando está hablando conmigo está trabajando y yo soy el pastor y usted lo vamos a pagar por eso. Y a veces estaba una hora yo en la oficina con el pastor conversando un tema, que él quería hablar conmigo de cualquier tema. Y me pagaba esa hora. Y él me decía, es que estás trabajando aquí, porque tu trabajo ahora es hablar conmigo. Y es como Dios te dice, mira, yo lo veo así, yo quiero que tú sirvas en la obra, pero siéntate en mi oficina a hablar conmigo un rato. Que yo también te lo voy a considerar por obra. Te lo voy a considerar por trabajo. Porque esto lleva posiblemente más dedicación que cualquier otra cosa. Tener tiempo con tu Dios, tener tiempo en la oficina con tu Señor, sentarte con Él a conversar con el Señor de tu vida. Dedica tiempo a la piedad, dedica tiempo a la espiritualidad, dedica tiempo, ocúpate en lo espiritual. En segundo lugar, otra ocupación que te llevará a la excelencia cristiana, ocúpate en tu testimonio cristiano. Ocúpate en tu testimonio cristiano. Dice la Biblia en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ten testimonio delante de otros. ¿En qué? En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era un pastor joven. No fue fácil todo para Timoteo. No fue fácil todo para Timoteo. Era hijo de una mujer judía, pero su padre no lo era. Así que al principio Pablo,
que predicaba que no había que circuncidar, lo circuncidó a él. Para que él pudiera entrar en las sinagogas, para que él pudiera hacer la obra cristiana. Porque Pablo decía que la circuncisión estaba mal para salvarse. No hace falta eso para salvarse. Pero entendió que Timoteo la necesitaba para poder tener testimonio delante de aquellos a los que él iba a predicar. Y porque fíjense, eso es interesantísimo. Capítulo 15 del libro de los Hechos, Pablo fajado de que la gente no tenía que circuncidarse. Y en el capítulo 16, toma a Timoteo y lo circuncida. Y te dice, pero ven acá. Porque para Pablo la circuncisión no era nada. Él mismo lo dice. Ni somos algo por circuncidarnos ni por no circuncidarnos. En el caso de los judíos. Pero en el caso para poder él entrar en los lugares donde tenía que entrar Pablo, que eran las sinagogas, a predicar a los judíos, para poder llegar con el evangelio a las personas que eran de su misma nación, él entendió que era lo que debía que hacer. Igual que Pablo se rapó la cabeza para poder entrar al templo a ayunar. Porque no hay problema con eso, siempre y cuando no lo convierte en una doctrina de que esto es lo que me da a mí la salvación. Pero Timoteo fue un pastor joven, y como pastor joven, la autoridad ante los ancianos, ante personas que habían vivido un poco más que él, podía ser cuestionada. Algunos llegamos a ser pastores jóvenes, a mí me pasó. Y otros llegaron más jóvenes que yo al ministerio, fue complicado. Tengo amigos que llegaron a una iglesia muy jóvenes. Tengo un amigo a quien amo mucho, un pastor. Llegó a la iglesia de un pastor que había sido pastor 30 años en esa iglesia. Se había jubilado y el pastor se quedó allí a vivir en el pueblo y seguía siendo miembro de la iglesia. Ya llegó allí con 23 añitos a ser el pastor de aquella iglesia. Soltero, flaquito, blanquito, el pastor. Y el pastor viejo se sentaba ahí en la iglesia. El pastor que había sido un líder histórico tremendo, un pastor de la vieja guardia. Y la gente, pero es que el pastor es tan joven. El pastor, qué difícil fue para él. Fue muy duro, muy difícil. Yo les contaba hace poco a los hermanos aquí, cuando yo llegué de pastor a mi primera iglesia, que era joven, así como ustedes les digo, delgadito, mi esposa. Había una anciana de la iglesia que era muy buena, la queremos mucho, la quisimos mucho, está con el Señor. Norma Mato se llama. Cuando me vio me dijo, ¿y él es el pastor? Pero no es un pastor, era un pastorcito. Yo esperaba un hombre así, qué sé yo, mayor, fuerte. Porque los pastores jóvenes tienen ese problema y los líderes jóvenes tienen ese problema. Fui pastor de una iglesia en la que terminé mi ministerio y cuando me fui de allí, la iglesia se reunió en una reunión para acordar que alguien se quedara al frente de la iglesia. Y yo le dije, bueno, ustedes hagan lo que ustedes entiendan, pero si quieren oír mi propuesta, yo entiendo que hay un joven aquí que se llama Brandy Viamonte, que era un hombre con llamado al ministerio, un muchacho que llegó a ser diácono con 19 años de la iglesia, un hombre con una visión tremenda, con un deseo de servir, estudiando en el seminario. Por los 2 meses, porque por 2 meses la iglesia iba a estar sin pastor solamente, creo que eran 2 meses o 3 meses. Yo me fui en octubre, noviembre, diciembre, en enero llegó el siguiente pastor. En estos 2 meses él puede ser la persona que se queda al frente. Es muy joven. Que se quede un diácono, un señor mayor diácono, muy buen hermano, pero no era pastor. No fue igual. Pero el pastor joven que no quisieron aceptar, después se ha convertido, hoy tiene 40 años y es un pastor líder en Cuba. Es un hombre tremendo, un hombre que tiene un ministerio enorme, pero lo menospreciaron por su juventud. Entonces, no eran malos por eso, sino que eso es algo común. La gente cree que los jóvenes, pues, es un Rocky, este no es igual. Ahora, ¿cómo podía compensar Timoteo su juventud que podría ser cuestionable? ¿Cómo la podía compensar? Con su testimonio. Con su testimonio. Ponte como ejemplo. ¡Wow! Tremendo, hermano. Como ejemplo es alguien a que otros quieren imitar, ¿no es verdad? Ser ejemplo es, cuando usted pone un ejemplo, es algo que lo pone como un paradigma sobre lo cual usted quiere hacer lo mismo. Ponte como ejemplo, le dice Pablo. No, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en, hermano, conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Tremendo, hermano. Déjeme decirle que en la Biblia está llena de jóvenes que llegaron al ministerio muy jóvenes y fueron un testimonio que transformó a la gente a su alrededor. José
José llegó a casa de Potifar con 17 años, esclavo extranjero. Y Potifar terminó poniéndolo al frente de toda su casa. Potifar no era cualquier gente. Potifar era el jefe de la guardia del faraón. Él era la seguridad personal del faraón, para decirlo de alguna manera, como un presidente que tiene la escolta del presidente, el jefe de los escoltas, el jefe de la guardia personal que protegía al faraón. Eso quiere decir que el faraón tenía una confianza tremenda en ese hombre, porque era el que lo protegía a él de un atentado, de algo que le hicieran. La vida del faraón estaba en manos de ese capitán de la guardia. No, Potifar no era cualquier basura. Potifar era un hombre prestigioso en la nación de Egipto. Y Potifar era un hombre que era por su oficio una gente que desconfiaba de todo el mundo. ¿O creen ustedes que un guardaespaldas confía en todo el mundo? Ay, acércate. No, todo el que se acerca aquí está desconfiando. Estoy desconfiando de todo el mundo, de todo el que se acerca a mí. Para ganarse la confianza de ese hombre, hermano, ¿qué creen? ¿Que era fácil? Ganarse la confianza de un hombre de la contrainteligencia que sospecha de todo en tu vida y que te examina todo lo que tú eres, que está acostumbrado a conocer a la gente por cómo miran, por cómo hablan. Ese es el tipo de persona que era Potifar. O por lo menos eso es lo que yo creo. ¿No creen ustedes? El jefe de la guardia del imperio más grande del mundo de su tiempo, de la guardia del presidente. Pues el jovencito José se ganó la confianza para quedarse al frente de todas las posesiones de ese hombre y administrarlas. Y lo único que tuvo, ¿saben qué fue? No tuvo ninguna influencia exterior, fue su testimonio. Su testimonio. ¿Cómo se condujo José? ¿Cómo se condujo el joven? Así que no importa la cuestión de la juventud, sino cómo te conduces para tener un testimonio de excelencia. David tenía 17 años, se piensa, la misma edad que José, cuando fue un hombre de confianza para primero ser el niño que tocara el arpa para el rey. Óigame, el filtro que usaron. Yo tengo un sermón sobre ese pasaje, lo voy a predicar un día aquí, sobre los músicos. El filtro por el que pasó David para escogerlo como músico que tocara el arpa para el rey. Fue tremendo el filtro por el que pasó. Ahora, David venció a Goliat con esa edad. Con esa edad su testimonio llegó a ser tan grande que la gente llegó a decir, Saúl venció a sus miles y David a sus 10.000. Un testimonio tremendo por su conducta. Y después lo mantuvo. Y cuando la gente lo eligió por rey, sabía que era porque era el hombre equilibrado que Dios había llamado. Su testimonio cambió todo. Jeremías fue llamado muy niño para ser un profeta. Y Dios le dijo, yo te voy a levantar. Y en su tiempo mucha gente no creyó en él, pero después se dieron cuenta que era el hombre. Daniel fue llevado a Babilonia cuando tenía entre 13 y 16 años aproximadamente. Cuando usted oye la historia de Daniel, no piense en una persona mayor. Eran jóvenes, niños, por la manera en que pronuncian la palabra, eran de esa edad aproximadamente. Pero desde el principio mantuvo un estándar alto de su testimonio, porque de esto no comeré. Decíamos el viernes aquí que Daniel le dijeron, tienes que aprender esta historia de Babilonia. Me la aprendo, no hay problema, puedo hacer eso. Oye, tienes que aprender ahora a leer en el idioma aprender el idioma y aprender la escultura. Lo aprendo, no hay problema. Y tienes ahora que vivir en este lugar y vivo, no hay problema. Y tienes que comer lo sacrificado a los ídolos. No, no puedo, hay un problema. Eso implica desobedecer a mi Dios. Eso no es lo que yo puedo hacer. Las consecuencias van a ser grandes. No importa, no importa. Ocúpate, si quieres tener una vida cristiana excelente, ocúpate en tu testimonio. Y tu testimonio es lo que haces. Así que ese ejemplo en palabra, conducta, palabra. ¿Cuál es tu palabra? Hablas la palabra de verdad, empeñas tu palabra y la cumples. Eres una persona de palabra, eres una persona ocupada en la palabra del Señor, eres una persona con fruto. Tu conducta, ¿cómo es? ¿Cómo la ven los demás? Tu amor para los demás
el espíritu con que vive, la fe, la pureza. Déjeme decirle que esto todo está ligado también al fruto del espíritu. Al fruto del espíritu. Estas 5 áreas en las que Pablo le orienta a Timoteo debe conducirse como ejemplo. La palabra y la conducta parecen como externas, pero el amor, la fe y la pureza es como algo interno. Tiene que ver con el fruto del espíritu en tu vida. Ocúpate en tu testimonio, porque es importante, sí. Hay una frase que la gente dice en la calle que dice: a mí no me interesa, no me importa lo que otros piensen de mí. Siempre van a pensar mal. Un día yo meditando en esa frase me hice una a mí. A mí no me interesa lo que otros piensen de mí, pero a mí sí me preocupa lo que otros piensen de Dios por culpa de mí. A mí sí me preocupa lo que otros piensen de la iglesia por causa de mí. Eso sí me preocupa. Porque yo fui llamado a dar buen testimonio de Jesucristo. No mal testimonio de Jesucristo. Yo tengo un temor que tengo que tener vivo siempre, y usted también, de que dar un testimonio incorrecto de lo que es Jesús. Porque lo que las personas ven de Jesús es lo que ven en ti. La Biblia, alguien dijo, la Biblia del mundo eres tú. Tu conducta, tu vida les dice qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Hermano, y ese testimonio tiene que ser grande, tiene que ser alto. Así que una vida excelente es una vida de buen testimonio. En tercer lugar y último lugar, ocúpate en el ministerio según tu don espiritual. Versículo 13 al 16 le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, ¿qué cosa era? Un pastor. Así que estas cosas tienen que ver con el trabajo de un pastor. Leer, lectura, leer la Biblia, leer libros, leer enciclopedias, estudiar. Ocúpate en el estudio, en exhortar, la exhortación. Los sermones son exhortaciones. El don que yo ejerzo aquí el domingo cuando predico un sermón hoy, ahora aquí, es exhortarte a ti. Exhortarte en tu relación con Dios es exhortación, no es mediación, es exhortación. Y en la enseñanza, en enseñar la doctrina. Dice: no descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos al presbiterio. Él recibió la imposición de manos al pastorado. Hoy nosotros creemos, hacemos la imposición de manos al presbiterio. A propósito, un día alguien me preguntó que cuando yo pongo mi nombre ahí, adelante pongo PBRO. Eso significa presbítero. Presbítero. Porque de la escuela que yo vengo, nosotros no aceptamos, y yo me alegré que esta iglesia tampoco lo acepta, llamar al pastor reverendo. Yo sé que aquí en Estados Unidos es muy común llamar al pastor reverendo. Y bueno, el que lo quiera hacer, yo no discuto eso. Pero yo no lo quiero para mí. Porque yo no soy reverendo, ni digno de reverencia. Eso es un término más católico. De ante quién hacen reverencia. No. Presbítero es más bíblico. La Biblia habla de los presbíteros. Muchas veces en la Biblia, donde en las Biblias nuestras dice anciano, la palabra es presbítero. Presbítero. O sea, predicador de la verdad, que es el ministerio número 1 de un pastor. En teología pastoral, el primer ministerio pastoral, el primer ministerio para que Dios le dio a un pastor fue predicar la palabra de verdad. Ocúpate en predicar la palabra de verdad. Y el pastor tiene que hacerlo. Y Pablo dice que a Timoteo le impusieron las manos. La imposición de manos era un reconocimiento de que Dios te había apartado para algo. Se lo hacían a los reyes, también el cuerno con aceite y cosas así. Era la unción, la imposición de manos era: nosotros creemos que Dios te ha usado para esto. Se hace también con los diáconos. Le imponemos las manos y decimos: reconocemos públicamente que Dios te ha llamado y nosotros te damos como iglesia la autoridad para ejercer este ministerio. Él fue ordenado, a él le impusieron las manos al presbiterio. Entonces en el versículo 15 le dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, persiste, mira, ocúpate, se lo dice 2 veces, no descuides, permanece, ten cuidado, persiste. No descuides el don que hay en ti. Cristiano que estás aquí, no descuides el don que hay en ti. Hay gente que lo ha descuidado tanto que ni siquiera sabe cuál es.
Ni siquiera sabe que lo tiene. ¿Saben? Las personas descuidadas son las personas que casi nunca tienen nada. Porque todo lo pierden. Y todo lo que pudieron tener en un momento, lo despilfarran. Lo despilfarran. Hay muchísimas personas que llegaron a ser millonarias, se ganaron la lotería, le hicieron un contrato millonario porque era un futbolista o un beisbolista, y después están arruinados porque no cuidaron sus finanzas. Fueron descuidados, porque ahí tengo. Y entonces están como aquella canción que cantaba Braulio que decía, para acabar en bancarrota. Acabaron en bancarrota porque fueron descuidados. No seas descuidado. No descuides el don. ¿Qué don Dios te dio? A mí me dio el de ser pastor y veo estas palabras directamente para mí porque fueron escritas para un pastor. Ocúpate, no te descuides. Si me descuido de leer, si me descuido de buscar, si me descuido de aprender, si me descuido, dice el proverbista Salomón, pasé por casa del perezoso. Una mano sobre la otra para recostar la cabeza. Una siesta en la tarde. Y el campo, perdido. El campo, perdido. No hay uvas en las viñas, no hay animales. Porque todo está perdido, porque el perezoso no tiene nada. Entonces, tenga cuidado, no sea un perezoso espiritual usted. Y descuida el don que Dios le dio. Porque el don de Dios que Dios le dio implica algo. Dios quiere que usted haga algo. Y le ha dado una riqueza tremenda, le dio un don espiritual. ¿Cuál es el don espiritual? Usted tiene que averiguarlo. Ahora yo no le puedo dar una clase de dones espirituales, pero si quiere se la puedo dar en privado o en algún momento. Pero ahí está en la Biblia. Hay dones. Si Dios le dio el don de la misericordia, tenga misericordia. Y la Biblia enseña eso. Usted va a Romanos 12, donde tiene una lista de dones, y dice, oye, el que tenga el don de que lo use. Que lo use, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo al Señor. Así lo dice. El que tenga don de dar, con liberalidad. El que tenga don de presidir, con disposición a gobernar. El que tenga el don de servir, sirviendo. El que tenga el don de enseñar, enseñando. El que tenga el don de la fe, buscando de Dios con fe, orando por la iglesia, buscando, creyendo, exhortando. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo al Señor. Y usted puede hacerlo. Y no diga, bueno, es que en la iglesia no me eligieron en ese liderazgo. No, eso es otra cosa. El ejercicio del don. Y usted ocuparse en él es ocuparlo en crecer, en capacitarse mejor para usarlo mejor, en revisar cómo crece en él. Ocúpate en los dones que Dios te dio. No hay excelencia de la vida cristiana sin estar ocupado mire como Pablo dice, no descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Habla de aprovechamiento. Usted sabe lo que significa la palabra aprovechamiento. A veces no tenemos ningún provecho de algo que tenemos porque no sabemos cómo usarlo. Pero cuando usted sabe usar bien algo, aunque sea muy poco lo que posea, usted puede tener un alto aprovechamiento. Y hay personas que de muy poco han tenido mucho porque lo han aprovechado bien y le han sacado buen provecho. Ten cuidado de ti mismo, nuestro peor enemigo, ¿no? Ten cuidado de ti mismo, de una mano sobre la otra, del descuido, del no lo voy a poder, del no lo voy a lograr. Mira la hormiga, dice la palabra, mira la hormiga. Cómo es diligente en lo que hace. Sé diligente, hermano, sé diligente. Les contaba hace un tiempo del gran emperador mongol, Genghis Khan. Genghis Khan, cuando todavía no era emperador, tuvo una lucha de tribus ahí, porque él llegó a ser el emperador de todo el imperio mongol, pero su padre era como un jefe tribal también, y había muchos. Pero él cayó derrotado en una batalla y tuvo que huir. Y se escondió en un viejo molino. Y allí tuvo que estar varios días sin poder salir. Y estaba derrotado. Y él dijo, en ese tiempo en que está ahí, sin comida, sin agua, escondido, sin poder salir, los enemigos afuera que te matan, él empezó a pensar que él no tenía lo que se necesitaba para ser el líder que él creyó podía llegar a ser. No tengo lo necesario, no lo voy a lograr, la gente no cree en mí. Empezó a pensar todo eso. Pero como estaba allí,
y no tenía más nada que hacer, se puso a mirar cómo había una hormiguita que estaba tratando de subir un grano de arroz por una pared para irse por un huequito por donde ella podía llevar el grano de arroz. Y dice, la hormiguita subía el arroz y se le caía el grano. Y volvía, lo volvía a coger y subía. Contó 73 veces en que se le cayó el grano, las que él contó, hasta que la hormiga lo logró. Y él dijo, oh, wow, yo solo lo he intentado una sola vez. Yo solo lo he intentado una sola vez. Y dijo, tal vez lo puedo volver a intentar. Persiste en ello. Insiste. Busca la manera de que tu don salga adelante. He conocido obreros que han dicho, creo que Dios me llamó, tengo un don. Y la gente no lo ha reconocido al principio y han dicho, pero voy a persistir en ocuparme, en trabajar, en crecer en este don, hasta que sea reconocido por los demás. Hasta que lo vean y la gente lo ha visto y han sido dones para beneficio de la obra. La vida cristiana incluye también tu servicio al Señor. Y Dios te ha dado dones para servir en la iglesia y fuera de ella. Ocúpate en eso. Persiste en ello y no descuides la doctrina. ¿Ok? No descuides la doctrina. No te descuides a ti mismo en el proceso. Ni descuides la verdad de la palabra de Dios. No vaya a ser que creyendo tanto en el don te olvides de la verdad de la Biblia acerca de ese don. Concluyo, hermano. La vida cristiana ocupada en Dios nos llevará a la excelencia en nuestro andar con Cristo. Dios quiere cristianos excelentes. Dios quiere que tú y yo seamos excelentes. Porque su Hijo es excelente. Porque el paradigma nuestro es alto. La vara está alta, hermano. Está alta. Y se los puso ahí precisamente para que nosotros nos esforcemos más en llegar. Nosotros necesitamos ocuparnos para alcanzar la excelencia. Descubre 3 ocupaciones. Ocúpate en tu vida espiritual. Ocúpate en tu testimonio cristiano. Ocúpate en el ministerio según tu don espiritual. La Biblia dice que Dios miró un día a David y lo vio como un hombre excelente. Lo vio como un hombre excelente. ¿Y saben qué? Qué hermoso es que Dios te mire a ti y te vea como alguien excelente. Me he buscado a una persona excelente para él. No era perfecto, usted lo sabe. Pero él tenía una pasión increíble por su Dios. Era un hombre con una vida espiritual alta, alta. Y el día que no se ocupó ejercitándose en la vida espiritual, cayó. Pero fue un hombre ocupado en su vida espiritual la mayor parte de su vida y lo mantuvo alta. Fue un hombre ocupado, hermano, ocupado en su testimonio. El pueblo... Nunca hubo un alguien más amado en Israel que David. Todavía hoy la gente quiere un rey como David en Israel. A Jesucristo se le llamaba el hijo de David, que eso era el testimonio más alto que podría tener alguien, ser comparado con David. El dulce cantor de Israel, el amado del pueblo, el que hasta los enemigos querían. Hasta los enemigos amaban. Siempre, repito que el día que yo leí eso en la Biblia y me di cuenta que cuando David, su propio hijo, atentó contra él y tuvo que huir, cuando estaba débil, los enemigos de alrededor, de las tribus de alrededor, los moabitas, los amalecitas, que podían haber dicho, ahora es que lo vamos a destruir, pues fueron allí y le ofrecieron apoyo a David. Wow, hermano, se había ganado el corazón de sus enemigos. David, Balsasai fue allí a ayudarlo. Tremendo, hermano. Ese fue David. Ese fue David, porque Dios lo vio como un hombre excelente. Y se ocupó el don que Dios le dio. Dios le dijo, tú vas a ser el rey de Israel. Y se ocupó allí. Y se ocupó bien. Hay un antes y un después en la vida de Israel en el tiempo de David. Después de David, no oyes nunca más hablar de filisteos en la Biblia. De enemigos. Fronteras bien establecidas. Pueblo sin guerra. Pueblo bien establecido. Hay guerra y guerra y guerra en todo el tiempo de los jueces. Hasta David. David hizo la guerra que hizo y se acabó. Salomón vivió en una paz espléndida. El rey de Tiro es el que te va a proveer la piedra y el arquitecto y la madera para tú construir el templo, fíjate. Irán, ese es mi amigo, socio mío, dijo David, porque he hecho paz con todo el mundo. Fue un después. David fue un hombre excelente. ¿Cómo Dios te ve a ti? ¿Cómo Dios te ve a ti? Vivamos excelentemente y sirvamos excelentemente al Dios excelente. Hebreos 11:4.
nos dice de Abel. Abel, el primero después de la caída de sus padres Adán y Eva, que vino a Dios con excelencia. Dice la Biblia, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por eso alcanzó testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablan por ella. Hermano, aún muerto hace tantos años, 6,000 años atrás, aún hoy la ofrenda excelente de Abel habla. La ofrenda excelente, que cuando Dios miró a Abel, dice la Biblia, se agradó de su excelente ofrenda, hermano. Se agradó. ¿Qué estás dando al Señor? ¿Cómo es tu vida delante de Dios? Es excelente, Él la ve excelente. Hoy hay muchísimos cristianos que están ocupados en sus vidas cristianas para que sean excelentes, pero otros están demasiado ocupados en sus propias vidas, desocupados de Dios y de su iglesia. Demasiado ocupados en sus propias vidas, queriendo lograrlo por sí mismos, queriendo lograr sus sueños y sus metas y olvidándose de Dios. Señor, después voy para ti, déjame lograr lo mío primero, déjame lograr mis metas primero, déjame lograr mis sueños primero. Pero Dios tiene que ser primero. No hay vida excelente sin poner a Dios primero. Una de las palabras que más nos asustan en la vida cotidiana, ¿saben cuál es? Desempleado. A todos los seres humanos les asusta esa palabra. Que a usted le digan, oye, estás desempleado. ¿Quién de ustedes que ha sufrido eso, les cayó bien eso? Que le dijera el jefe, mira, el otro día Nelson contaba aquí que cuando él estaba en Delta, ¿cuántos años trabajó en Delta? 41 años. Y le dijeron, Nelson, queremos que usted se jubile. ¡Bum! ¿No es verdad? ¡Bum! Usted que está trabajando en un empleo y que tiene su estabilidad y está pagando así el mortgage de su casa y está pagando así todas las cosas y la universidad es suya y de pronto le dicen, desempleado. Es una palabra que asusta, ¿eh? Asusta mucho. Sin trabajo. Yo tengo que a veces ver hermanos que llegan y me dicen, pastor, estoy sin trabajo. Y es como que el mundo se les cae porque están desocupados. Desempleado, no puedo mantener a mi familia. Desempleado, no tengo casa, no tengo comida, no tengo carro. Desempleado, estoy perdido. Pero muchos, increíblemente, no se preocupan de estar desempleados espiritualmente. Muchos no se preocupan. Sin embargo, Dios dice, ocupación para todos. Porque yo soy el Dios que te dice, si tú vienes conmigo, yo te atenderé. Yo estaré todos los días contigo. No te desecharé, no te abandonaré. No te voy a desemplear, no te voy a decir, no te quiero más. No lo voy a hacer, dice Él. Él lo dice. Nunca te va a decir, hasta aquí terminé mi relación contigo, te vas. No lo va a hacer. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El que no los deja, el que no los abandona, pero nosotros estamos sin ocupación con Él, sin ocupación espiritual. Y saben, sin ocupación espiritual estás más perdido que sin ocupación de trabajo. Estás más perdido aún. Desempleado y desocupado, no tengo vida espiritual, no tengo testimonio, no tengo ministerio en la iglesia. Miren, hermanos, diga no a la apatía y viva una vida espiritual, una vida cristiana excelente. No sea apático con la realidad de su ocupación con Dios. Viva vida excelente y sirvamos excelentemente al Dios excelente. Termino con la frase que empecé, pero a la inversa. A la excelencia en nuestro andar con Cristo nos llevará la vida cristiana ocupada en Dios. Ocúpese en su vida espiritual. Ocúpese en su testimonio cristiano. Ocúpese, hermano, en su don espiritual. Inicia ya la búsqueda de la excelencia. Iníciala hoy ya. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a estar comprometidos de corazón con una vida excelente, Dios, delante de ti.
Queremos ser mirados por ti como miraste a David. Y viste a un hombre excelente, a Daniel, a José, a Job. Viste en Job a un hombre excelente. Allí estaba Job, sin nada, enfermo, acusado por su esposa y sus amigos, pero tú veías en él a un hombre excelente y lo levantaste. Nosotros queremos ser creyentes con vidas cristianas excelentes. Dios, ayúdanos a dar el paso de fe y ocuparnos en lo que tenemos que ocuparnos, en la vida espiritual, en la lectura de la palabra, la oración, la adoración, la iglesia. Ayúdanos a ocuparnos, ayúdanos a tener buen testimonio viviendo, oh Dios, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y ayúdanos a ocuparnos, oh Dios. Pon peso en nuestros corazones y a comprometernos contigo. Nosotros queremos, pero no logramos. Necesitamos el impulso de tu Espíritu, oh Dios, para ejercer los dones y ocuparnos en hacerlo crecer, en ejercitarnos para la piedad. Ayúdanos, Dios. Queremos hacer un compromiso contigo hoy. Un compromiso de fidelidad y entrega. Escucha ahora nuestra oración de compromiso, Dios. Yo quiero una vida excelente. Y hago un compromiso de buscar más en tu palabra y en la oración. Ayúdame, Dios. Y hago un compromiso de buscarte en la iglesia, de amar a mis hermanos, de ser confiable como José ante Potifar, confiable ante ti, de ser excelente ante tus ojos. Ayúdanos, Dios. Hacemos un compromiso, Dios, de ocuparnos en tener un buen testimonio, en renunciar al pecado y buscar agradarte en todo, en santidad. Queremos ser santos porque tú eres santo. Señor, hago un compromiso contigo de ocuparme en el don que tú me has dado y ejercer ese don en la iglesia para edificación de la iglesia y de otros. Que mi don sea un ministerio de servicio desinteresado, entregado para ti. Ayúdanos a ocuparnos, oh Dios, en una vida excelente. Nos comprometemos contigo, me comprometo contigo, en ser esa persona. Mi compromiso lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que así sea nuestro compromiso.